Y dar la bienvenida. Bien, empezamos a grabar. Bien, no se asusten, no pasa nada. Bueno, la cuestión es que en nombre de la Universidad Nacional de San Martín y de la editorial Unsamedita, que depende del programa Lectura Mundi, oficialmente damos la bienvenida a todos y a todas y todos a la presentación del libro Las ciudades y las teorías, estudios sociales urbanos, de quien nos convoca hoy Ramiro Segura. Este libro es fruto Este libro es fruto de un concurso de cuadernos de cátedra, pero empezó mucho antes. En tanto y en cuanto condensa, según cuenta Ramiro, 10 años de enseñanza de estudios urbanos en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. No es el primero con la editorial, ya sufrió mis comentarios e intromisiones con altura y calma, si mal no recuerdo, en 2015, que tuve la suerte de trabajar en Vivir Afuera, Antropología de la Experiencia Urbana. En aquellos años, como se darán cuenta, todavía hablábamos de antropología urbana. Hoy nos convoca un título menos etnográfico y tal vez más etnológico, pero a la vez mucho más interdisciplinario y sumamente pedagógico. Este trabajo posee todas las virtudes que hacen a un libro de grado y a un buen, no solo buen, un sobresaliente cuaderno de cátedra, concurso del cual mencioné recién, ¿no? Resultó ganador y uno de los primeros en publicarse. No es divulgación, o sea, sí puede funcionar como divulgación en la medida en que ataca conocimiento propio del campo con precisión y la verdad es que ofrece a los estudiantes un recorrido contundente y acabado. Bueno, no acabado porque continúa, ¿no? Pero por las distintas escuelas para explicar un poco este conjunto de saberes, ¿no? Que son los estudios sociales urbanos. Explica cómo lugares, ideas y teorías se conforman en un todo, se amalgaman para confeccionar nuestra noción del urbano, en tal vez su sentido más intrínseco, ¿no? Los lugares producen teorías y las teorías modelan el espacio. A la vez, la disposición y la forma del espacio repercuten en las teorías que sobre él se ciernen, ¿no? Es como un círculo, pero lejos del embrollo lingüístico, en realidad el libro es bastante conciso y claro. Ofrece a los antropólogos, los pares, pero sobre todo también a los antropólogos, pienso, ¿no? Del mañana, un pantallazo sobre las corrientes de esta rama de la antropología, que no es propia de la antropología, sino que es algo más interdisciplinario, pero bueno, sin caer en reduccionismo, ¿no? Es contundente, es sólido, me parece que está muy bien, la verdad es un lindo recorrido, y está muy bien escrito, como los grandes antropólogos, creo que Ramiro tiene ese don por la escritura. Bueno, y ahora, antes de los agradecimientos, y ya paso la palabra al moderador, a Máximo Badro, un pequeño parroquial, que es muy importante. Hasta fin de mes, a través de la página web de Unsamedita, pueden buscarlo ahí, ¿no? En Google, obviamente. Unsamedita y aparece. Eh, Ahí pueden comprar el libro físico de Ramiro. eh, con envío gratuito hasta fin de mes. También, para los fanáticos de los e-readers como yo, que les gusta la lectura en digital, existe una versión electrónica en Baja Libros, que, bueno, obviamente es un poco más económica y se accede inmediatamente. Pero bueno, el punto es que se puede acceder al libro. Ahora sí, en nombre de editorial, de la Casa de Altos Estudios de la UNSAM, quiero agradecerle a los presentadores, eh, María Mercedes de Virgilio, Laura Canestraro y Joaquín Perren, así como el moderador Máximo Badro. También, por último, pero no menos importante, al equipo editorial a cargo de Flavia Costa. Lucila Schoenfeld, Laura Petz, Wanda Soberman, ese es el equipo editorial. María Laura Lorin Diseño, Natalie Jarast en comunicación, sin la cual esto no sería posible. Agustín López y Alejandro del Valle en comercialización. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es realmente una gran alegría, muy relevantes, valiosos en términos de perspectivas analíticas.
y quienes están empezando a transitar estos campos disciplinarios, sin duda van a encontrar en este libro una enorme riqueza no como un manual, sino como una brújula para empezar a transitar y recorrer un campo de estudios, que en este caso es el mundo del urbano, pero lo que tiene me parece interesante el libro es que al leer el libro aprendes antropología, y sobre todo aprendes a cómo la antropología aborda, en este caso el urbano, pero si traspolamos el enfoque a otros campos, eh, también encontramos una enorme relevancia en la propuesta analítica que desarrolla el libro, que se funda en la experiencia docente, se funda en la experiencia de investigación, porque es una docencia nutrida de la investigación, y también se funda en un cuidado en la escritura, en un cuidado es un libro escrito pensando en quiénes lo van a leer, no en exponer lo que se sabe, lo que se quiere demostrar, sino realmente es una invitación a la antropología, y en particular a la antropología del urbano. Bueno, no es mi rol ser comentarista del libro, sino ser moderador, pero no quería dejar de mencionar que, como compartimos con Ramiro, además de amistad de muchos años, compartimos un espacio de trabajo y compartimos una carrera, y puedo dar fe de las enormes virtudes como docente de Ramiro que se plasman con fuerza en este trabajo. Bueno, vamos a dar lugar a las comentaristas y los comentaristas. Vamos a seguir el orden que figura en el flyer, en el libro Las ciudades y las teorías. Vamos a comenzar con los comentarios de María Mercedes Di Virgilio. Mercedes, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A Ramiro por invitarme, por pensar en mí para comentar su libro. Muchísimas gracias. Tengo mucha admiración por Ramiro, admiro su trabajo, me encanta lo que hace, porque Ramiro siempre tiene buenas ideas, ¿no? Cuando escribe, siempre tiene como ideas novedosas, frescas, que nos invitan a pensar otras ideas, ¿no? Entonces, su trabajo me provoca. Y cuando leo a los colegas, a las colegas, yo busco eso, ¿no? Quiero que su trabajo me provoque, que me provoque nuevas ideas, que me provoque seguir pensando esos objetos, esos fenómenos que nos convocan por ser parte de quienes trabajamos en el campo de los estudios urbanos en Argentina y en América Latina. Así que muchas gracias, Ramiro, por convocarme. Y bueno, muchas gracias también al IDAE, porque es una institución que también quiero mucho. Hay muchos colegas, muchas colegas queridas, entrañables, que trabajan allí con un trabajo enorme, y me siento muy, muy agradecida también por esta convocatoria. Bueno, creo que Máximo dijo ya, y Pedro dijeron muchas cosas del libro, ¿no? Quiero una anécdota. Les contaba antes, cuando estábamos un poquito en la previa, que el libro me llegó cuando estaba preparando un seminario intensivo de posgrado sobre este tema, sobre las teorías urbanas, y no pude más que usarlo, así que lo he leído y lo he usado ya, porque justamente, como decía Máximo, es un libro que está muy pensado para quien lo va a leer, ¿no? Está muy pensado en relación a su lector, a sus lectoras, ¿no? Entonces eso es una gran fortaleza del libro, ¿no? En este caso yo tenía que dar un curso de posgrado sobre teoría urbana para un grupo de profesionales que no vienen del campo de las ciencias sociales y que casi nunca o nunca habían escuchado hablar ni de Park, ni de Simmel, ni de Soya, ni de muchos otros autores u otras autoras que nosotras sí
habitualmente, o podemos tener una aproximación mayor, aunque debo decir que yo como estudiante de sociología, hace muchos años, durante mi carrera de grado, nunca había leído a esos autores, a esas autoras, ¿no? Eso también es una cuestión que vale la pena resaltar. El libro trata de teorías que no forman parte del mainstream de la teoría social, ¿no? Entonces, esa es una gran virtud del libro, porque permite acercar a los estudiantes, a las estudiantes, a ese otro mundo de la teoría que habitualmente no forma parte del mainstream de las carreras de antropología o de sociología. Voy a hacer algunos comentarios puntuales sobre el libro, ¿no? Creo que una de los grandes aciertos del libro es que habitualmente el objeto de estudio de los estudios urbanos, ¿no? En la literatura tendió a asociarse mucho con los lugares, ¿no? Antes de que con procesos sociales. Y el libro cumple muy bien esa función de recordarnos, ¿no?, la centralidad de los procesos sociales en la producción del urbano y en la producción de la ciudad, ¿no? El libro pone a los procesos sociales en el centro de la escena y convoca a las teorías, ¿no?, convoca a los lugares desde esos procesos. Además es a decir que me encantó el recurso de las ciudades, ¿no? Esto de evocar a las ciudades en un determinado momento en el tiempo, me trasladaba a esas ciudades, me evocaba imágenes de esas ciudades en esos momentos, ¿no? Como podía como rápidamente, me pareció un recurso muy interesante, ¿no? Vincular el lugar a procesos a un determinado tiempo histórico, ¿no? Que también me parece bien interesante del libro, ese juego que si bien está pensando en lo urbano, bueno, en el territorio, en el espacio, ¿no? Bueno, no pierde de vista la dimensión temporal, ¿no? Porque no podemos pensar los espacios sin el tiempo, ¿no? Entonces, ese me pareció otro acierto enorme. Otro acierto del libro, que también me gusta mucho, es que permite mirar, ¿no?, la articulación entre el espacio, las dinámicas poblacionales y las actividades, pero también permite recuperar esta noción mucho más simeleana de ciudad, ¿no?, que tiene que ver con la cultura, con las identidades, con las relaciones sociales, ¿no? Entonces, eso también me pareció muy interesante el libro, ¿no? Porque habitualmente los textos en el campo de los estudios urbanos o son muy espacialistas o son muy culturalistas, ¿no? Y es difícil encontrar trabajos que permitan dar cuenta de esta doble dimensión, ¿no? Ambas dimensiones están presentes en los procesos urbanos, en los procesos socioterritoriales o socioespaciales, ¿no? No son una cosa o la otra, son ambas cosas, ¿no? Otra cuestión que me gusta mucho es que vis a vis la recuperación de los aportes conceptuales que tienen estas teorías, que como dije antes, no forman parte habitualmente del mainstream de la teoría social, es que vis a vis los conceptos recuperan muchas notas metodológicas, ¿no? Eso, bueno, a mí me parece una cuestión muy interesante para los y las estudiantes, porque permite entender no solo cómo se piensa la ciudad, sino a través de qué estrategias se prevé capturar ese fenómeno, ¿no? O esos fenómenos, a través de qué estrategias se prevé observar o se puede
aproximar, o los investigadores nos podemos aproximar a esos fenómenos desde esas perspectivas, ¿no? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué se está mirando cuando se mira la globalización? ¿Qué tipo de evidencia, ¿no? ¿Qué estaba mirando Simmel cuando pensaba en el extranjero, ¿no? No están mirando lo mismo, no es la misma evidencia, ¿no? Entonces, eso también me parece muy rico del libro. Algo mencioné de la temporalidad, pero creo que como el libro trabaja sobre un tiempo histórico muy largo, permite recuperar justamente esta perspectiva de largo plazo que tiene el fenómeno, que tienen los fenómenos urbanos, ¿no? La ciudad no es la ciudad de hoy, no es la ciudad contemporánea solamente. La ciudad contemporánea abreva en muchas ciudades pasadas, ¿no? En la historia de las ciudades, y esa historia de las ciudades es distinta de acuerdo a las regiones, a las geografías, como habla Ramiro, ¿no? Y creo que eso también está muy bien logrado, ¿no? Porque permite mirar a las teorías urbanas en el largo tiempo, permite entender cómo fue evolucionando ese pensamiento, cómo se fue pensando y repensando la ciudad a lo largo del tiempo, ¿no? Como dijo también Máximo, yo también valoro muy especialmente la recuperación de aportes de distintas disciplinas. Me parece que el libro está pensado para la carrera de antropología, pero no se queda exclusivamente en recuperar a los clásicos de la antropología que pensaron la ciudad o los estudios, o que tuvieron injerencia sobre los estudios urbanos, sino que recupera una variedad de autores, de aportes, ¿no? Que vienen de distintos campos y de distintas disciplinas, ¿no? Ya para ir cerrando, comparto fuertemente esta propuesta que nos hace Ramiro, que creo que tiene que ver mucho con su forma de hacer investigación, ¿no? Quien no leyó solo este libro de Ramiro, sino que leyó sus investigaciones, puede entender lo que digo, ¿no? Que es esto de la agenda situada de los estudios urbanos, ¿no? Producir un conocimiento situado, ¿no? En el campo de los estudios urbanos. Creo que ese es el gran desafío que tenemos como investigadores, como investigadoras, ¿no? En paralelo a promover un pensamiento, ¿no? Descolonizado, podríamos decir, ¿no? Descolonizado, pero promovido desde el sur, ¿no? Porque, no sé, digo, Ananya Roy es una de las precursoras de la descolonización, pero no lo piensa desde el sur, ¿no? No lo piensa desde estos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué significa para nosotros o nosotras que trabajamos en el sur, que nacimos en el sur, que vivimos en América Latina, promover unas ciencias sociales descolonizadas, ¿no? Es algo que yo me pregunto fuertemente. Que sean descolonizadas, pero que no sean aisladas, que no, digamos, con el desafío de seguir dialogando y de seguir pensando categorías, ¿no? Y ahí creo que esto lo podemos lograr con algunas estrategias, instituyendo algunas formas de trabajo, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con la investigación comparada. Creo que la investigación comparada es un pendiente en la investigación, en el campo de los estudios urbanos, en la región. Hay pocas iniciativas, ¿no? De investigación comparada. Tenemos con Ramiro la suerte de estar participando ahora en unos proyectos PISAC COVID que afortunadamente empujan la investigación comparada
en Argentina, en nuestro país, y eso me parece fundamental, ir hacia una investigación menos generalista y mucho más situada, ¿no? Que realmente permita comprender cuál es el contenido que toman las distintas categorías en función de las geografías, ¿no? Y de las características que tienen los territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede pensar, no se puede ir al fondo, al hueso de los conceptos desde enfoques excesivamente generalistas, ¿no? Me parece que son estas prácticas de investigación situadas, comparadas, eh, eh, digamos que nos permiten comprender la especificidad de los procesos y las características que toman entonces los conceptos en esas geografías múltiples, lo que nos puede ayudar como investigadoras, investigadores, a producir unas ciencias sociales con capacidad de diálogo y con capacidad de ir más allá de una posición subalterna, ¿no? Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por tus comentarios. Continuamos con los comentarios de Laura Canestraro. Laura, adelante. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para todos y todas. También, por supuesto, agradezco la invitación y me pasa un poco lo que comentaba recién Mercedes respecto de todas las provocaciones que nos genera siempre la lectura de Ramiro, y bueno, en ese sentido es gratamente, digamos, interesante estar en este ámbito, ¿no? Y lo celebro. Y además celebro que también quienes presentamos, quienes elegiste para que digamos algo sobre tu producción, provenimos de distintas disciplinas y de distintos, bueno, en el caso de Mercedes, las dos somos sociólogas, pero quizás de distintos enfoques y trayectorias sobre cómo pensar lo urbano, y agrego además de distintas latitudes, que no es un dato menor y que es interesante justamente que suceda en la presentación de tu propuesta. Bueno, me parece que es un trabajo sumamente, voy a hacer algunos comentarios breves de algunas cuestiones que me parecen sumamente interesantes, y después tengo como algunas preguntas, algunos interrogantes como para seguir abriendo esta propuesta de las geografías teóricas, ¿no? Bueno, me parece que es un trabajo sumamente relevante, que cubre un área de cierta vacancia, diría, en términos de perspectiva, ¿no? En el campo de estudios sociales urbanos. Un campo que, como dice Ramiro, es inabarcable, ¿no? Y en el cual hace falta necesariamente hacer un recorte, ¿no? Como él dice, sobre todo por los conocimientos disponibles y por las propias geografías de donde uno lee, investiga y escribe, pero que logra entrecruzar estos dos ejes que él propone, ¿no? De superar las tensiones entre lo urbano y lo social, y como recién decía Mercedes, ¿no? Hacer énfasis en los procesos urbanos, ¿no? Y en la relación entre las formas urbanas y las prácticas sociales, y a su vez recuperar la centralidad de la ciudad como clave para leer lo social, ¿no? Y en ese sentido, bueno, él propone esta categoría, retoma esta categoría sumamente interesante de hablar de geografías teóricas o de geografías de la teoría, ¿no? Para volver a esta idea, digamos, a este giro espacial, enfatizar este giro espacial de las ciencias sociales, como dice Soya, de reespacializar la teoría social luego de un predominio, digamos, de larga duración del tiempo, de la categoría del tiempo por sobre el espacio. Pero él conjuga ambos, ¿no? En este recorrido que propone, ¿no? Atendiendo a esta geografía de la teoría que se centra fundamentalmente en tres ejes, ¿no? En la importancia de la situacionalidad, de la contingencia del conocimiento que se produce, de los efectos que tiene, por oposición a una geografía teórica y abierta, digamos, una geografía restringida que tiene, digamos, que está circunscripta a experiencias e historias, pero que tiene una pretensión de conocimiento universal. Y finalmente esta geografía de la teoría posibilita
localizar y deslocalizar el conocimiento. Me parece que es una cuestión que va y viene a lo largo de todo el libro, ¿no? En ese recorrido que Ramiro hace atendiendo a estas geografías de la teoría, ¿no? En función de estos ejes de lectura, él habla de una suerte de viaje, propone un viaje, que uno realmente lo vive así, como decía Mercedes, esta originalidad del abordaje, del recurso y de pensar cada capítulo como una estación, retomando esta idea de Bakhtin de cronotopo, ¿no? Y ahí también aparece esta cuestión de la centralidad del espacio y no perder la categoría de la temporalidad, ¿no? Bueno, yo recién decía, bueno, la importancia que él dice, bueno, estos estudios que son inabarcables y cómo necesariamente tiene que haber un recorte, y es interesante como principio, digamos, de construcción de esas teorías restringidas que son las que han predominado en el campo de los estudios urbanos, reconocer primero ese condicionamiento del conocimiento, ¿no? En función de la disponibilidad que hay, y también desde dónde se lee, se investiga y se escribe, como dice Ramiro, que tiene que ver con lo que también recién señalaba Mercedes, ¿no? Bueno, una crítica hacia el conocimiento centrado, digamos, pero a su vez una crítica que proviene digamos, que no proviene desde el sur. Entonces ahí está también el desafío de cómo poder deconstruir esos conocimientos que en realidad aparecen como con cierta restricción, ¿no? Pero ese recorte no deja de lado una cierta erudición en este recorrido que hace Ramiro, ¿no? Y a su vez esta legibilidad que hace una escritura que es amena, que provoca, y que a su vez tiene una dimensión sin dudas pedagógica. Y a mí me interesaría recalcar otra cuestión, ¿no? En esta propuesta que él dice, cuando él estructura este trabajo en función de estas distintas estaciones, ¿no? Para pensar a los estudios sociales urbanos, él habla de salirse de la linealidad y de pensar estos lugares interconectados e entrelazados, ¿no? A mí me parece que, a propósito de lo que se decía al inicio de la disciplina y de si está más pensado para la antropología, que me parece que también logra salirse de esta linealidad de los compartimentos estancos de las disciplinas, ¿no? Digo, acá hay un diálogo, tensión, hay continuidades y discontinuidades entre escuelas que solemos identificar como propias de la sociología o de la antropología urbana, y me parece que ahí hay un desafío bien interesante. Yo lo leía, a propósito, como dije, de esto que planteaba Mercedes, de la lectura provocadora de Ramiro, en cómo estos viajes, estas distintas estaciones, nos interpela a nosotros en relación a la propia construcción de las geografías, ¿no? A el desafío justamente de salirnos de estas geografías restringidas a partir de las cuales nos hemos acercado al campo, ¿no? Y me interesaba rescatar como algunas cuestiones. Una idea que me parece central es el planteo en relación al acontecimiento, ¿no? Que él sitúa recuperando a la Escuela de Manchester en el capítulo 4. Me parece que el acontecimiento, ¿no? A propósito de Gluckman, que nos permite pensar la teoría o construir esas geografías a partir de la situación social en el sentido empírico, analítico y narrativo, es súper interesante, ¿no? Dicho en otras palabras, creo que la propuesta también o la mirada de Certeau, que él recupera en el capítulo 5, ¿no? Bien ligado a el capítulo 5 de París de 1968, a estudios sociales urbanos más ligados al marxismo, bueno, de la figura de Lefebvre. Él recupera la idea de Certeau de las prácticas urbanas, de cómo las prácticas urbanas constituyen intersticios entre lo disciplinario y lo disciplinado, ¿no? Digo, cómo podemos pensar, construir esas geografías a partir de los modos de usar, de practicar y de producir lo urbano a partir de estos intersticios, de estos acontecimientos que son una suerte de bisagra en esos procesos urbanos más generales. También, dicho en otras palabras, aparece ahí la figura de Lefebvre cuando Ramiro recupera, ¿no? Cómo en realidad las prácticas espaciales
también se constituyen, diríamos, a la manera de lo que plantea Dessertón, intersticios, porque nunca la representación del espacio, que suele ser a partir de la cual muchas veces se construyen estas geografías restringidas, no logra domesticar plenamente a las prácticas sociales, ¿no? Entonces ahí aparece otra vez este proceso de producción del espacio como abierto, ¿no? Me parece que ahí está quizás en mayor o menor medida, me parece que todas este recorrido, estos distintos viajes que plantea Ramiro, o en este viaje, estas distintas estaciones, mejor dicho, hacen un poco hincapié en esto, ¿no? En el acontecimiento, en el intersticio, esas geografías a construir, digamos, el desafío de poder pensar en otras geografías que no estén restringidas, digamos, tienen que ver con estos elementos, ¿no? Con esa idea me gustó mucho el momento en el cual recuperás a Robinson y hablas de captar la mirada fuera del mapa, ¿no? Me parece que esas son herramientas, digamos, interesantes para poder superar esas, como vos bien decís, esas categorías que hemos heredado y que remiten a procesos situados, ¿no? Y también ahí es interesante el doble juego que plantea Ramiro en relación a eso, ¿no? Él dice, tenemos que despojar, a ciertas teorías urbanas de su estatus normativo universal, ¿no? Y pensaba, a propósito de estas distintas estaciones, como por ejemplo la teoría sobre la ciudad latinoamericana ha estado permeada, ¿no? Por este estatus normativo universal, digo, sobre todo pensando en las discusiones que vos bien traés sobre la teoría de la modernización y la dependencia, o incluso más adelante en el último capítulo, cuando planteas la discusión en torno a la continuidad o la discontinuidad del modelo de urbanización previo, ¿no? En América Latina. Digo, ahí también hay, bueno, ¿qué sucede con este estatus normativo universal que ha permeado las teorías urbanas? Y a su vez, algo que recién aparecía en lo que mencionaba Mercedes, este desafío de desplazar también la lógica del caso, dice Ramiro, ¿no? Del extraño local. Que ahí también me parece que bueno, que esto aparece claramente en el capítulo 7, ¿no? Más ligado a las teorías sobre la globalización y a la figura de Saskia Sass, en cómo la idea de la ciudad global ha tenido una pretensión de universalidad y en ese sentido también hay que deconstruirla, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, a propósito de pensar desde el sur y, digamos, de descolonizar la teoría, en el trabajo de Arantes, Weiner y Marincato de Asidachi del pensamiento único, ¿no? Entonces, me parece que el desafío no es, como vos bien decís, rechazar de plano conocimientos que resultan ineludibles. Es decir, tenemos que conocer esas teorías, tenemos que conocer esas geografías restringidas con pretensión de universalidad que han, tenido cierto, como vos bien planteás, estatus normativo universal. Tenemos que conocerlas y al mismo tiempo, a partir de eso, plantear, digamos, pensar la ciudad en este juego que vos señalás, en esta dialéctica entre particularización y generalización. Y a propósito de cómo seguir pensando, yo me planteaba, mi clave de lectura tuvo que ver con esto de cómo me interpela y nos interpela en la propia construcción de nuestras geografías, ¿no? Diríamos, o de nuestras teorías de la geografía. Pero también pensaba en cómo seguir pidiéndole a Ramiro que siga produciendo, ya que lo hace tan bien, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, la primera cuestión que me planteaba es, ¿cuál sería la próxima estación, Ramiro? ¿No? ¿Cuál sería el cronotopos siguiente? Pensaba, digo, ¿nos plantearíamos algo similar, o quizás el último sería Wuhan 2019? Justamente, si pensamos en que ese sería el último cronotopos, me parece que ahí nos vuelve a poner la ciudad como clave de lectura, ¿no? Digo, la pandemia nos pone frente al problema de la ciudad, digo, no solo en términos de la concentración de la población y de lo que implica en una situación de emergencia sanitaria, sino porque además se han exacerbado condiciones deficitarias, digamos, condiciones de vida deficitarias más estructurales que se han exacerbado. Pero también me parece que, pensando en esa última estación,
nos vuelve a traer otra vez el contexto de, vos ya lo planteabas en tu epílogo, ¿no? A la tensión entre la ciudad y lo urbano, ¿no? Y vuelvo por ahí a lo que vos planteás, y recuperando a Brenner y a la teoría de la urbanización planetaria, me pregunto, ¿no? Seguimos hablando de la ciudad, ¿qué capacidad explicativa tiene la ciudad como concepto en este contexto, ¿no? Si quizás la urbanización se extiende sobre espacios que consideramos que no son ciudades, ¿no? A su vez pienso en, como vos retomás de Harvey, esta idea desde esa perspectiva de la geografía crítica, ¿no? De la urbanización como salida a la crisis de acumulación, ¿no? En estos procesos tan difundidos de destrucción y creación, ¿no? Bueno, volveríamos a retomar el primer eje que vos señalás, ¿no? De la relación, de la centralidad de la relación entre la forma urbana y la práctica social. Ahora me pregunto, ¿qué pasa con la ciudad? ¿Nos corremos de eje hacia la urbanización, hacia lo urbano y no tanto la ciudad? Eso me lleva a otra cuestión que quería plantear, además de cuál sería la próxima estación, que tiene que ver con la escala, ¿no? Recupero lo que planteaba Mercedes y lo que dije anteriormente, que me parece que este recorrido, este viaje, está un poco orientado o centrado, digamos, aún en la pretensión de descentrar estas geografías restringidas, estos conceptos, digamos, que han permeado la teoría social urbana con esta pretensión de constituirse con un estatus normativo universal. Me parece que aún en esta pretensión de descentrar esas categorías, sigue habiendo, digamos, la mirada sigue estando en gran medida, valga la redundancia, centrada en las grandes ciudades y en las metrópolis, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos que, por supuesto que tiene que ver con lo que vos señalás al inicio de los conocimientos disponibles, ¿no? Pero me parece que tenemos cierta vacancia de estas geografías de la teoría, por ejemplo, en ciudades intermedias, ¿no? En relación a ciudades intermedias, ciudades que se han expandido, que a su vez esta expansión plantea una tensión en torno a los límites del campo, de la ciudad, de lo rural, de lo urbano, a lo cual también en parte remite la discusión respecto de la urbanización planetaria, ¿no? Si hablamos de la expansión del urbano, pero no necesariamente de la ciudad. Sumado a lo que, por supuesto, además esta expansión conlleva problemas en términos de la planificación, bueno, y esto tiene efectos también sobre otras dinámicas urbanas. Y como para cerrar, pensaba en algo así como en desestabilizar las textualidades restringidas, ¿no? Digo, ¿por qué no incorporar a esas geografías de la teoría otras textualidades? Que algunas aparecen, ¿no? Vos referís, bueno, a la literatura, a Allan Poe, traés, digamos, ciertos relatos, si bien dentro de las discusiones más teóricas, cuando hablas de Engels, de Simmel, ¿no? Pienso en esta idea de la imaginación sociológica de Wright Mills, ¿no? De conectar la biografía con la historia social, o de la imaginación geográfica en términos de Harvey. De hecho, en el primer capítulo, cuando vos traes a colación a Engels, yo no podía dejar de pensar en su libro del problema de la vivienda, pero en realidad vos estabas hablando de la ciudad, ¿no? Pero pensaba en el problema de la vivienda y pensaba al mismo tiempo en Duvier, en Historia de la vida privada, y digo, cómo ese proceso más macro que por ahí está describiendo Engels, en Duvier, digamos, vamos a esos, digamos, a cómo esos grandes acontecimientos, como dicen ellos, se plasman en ciertos indicios de privatización de la vida, y aparece una descripción de la casa, ¿no? Como indicio de privatización de la vida que me parece que es sumamente interesante, ¿no? Para pensar la separación entre el espacio público y el espacio privado. Pensaba también, digo, mirá, en estos términos de lo que, vuelvo a lo que decía Mercedes, de provocar, digo, cómo iba pensando distintas cosas, hasta más en la microhistoria, y me acordaba de Carlo Ginzburg y el queso y los gusanos, ¿no? Pero bueno, cuando digo otras textualidades, pienso en un recurso que vos ya
utilizaste y que ya nos enseñaste en tu libro Vivir afuera, que es el de la imagen como texto, ¿no? Entonces, pensaba, ¿por qué no, digamos, incorporar otras textualidades, como podría ser la cartografía o las fotografías, los archivos, digamos, de fotografías personales, para seguir pensando en la producción de estas otras geografías de la teoría? Bueno, esos son algunos de mis comentarios como para seguir pensando. Bueno, y por supuesto felicitaciones y gracias por esta producción. Bueno, muchas gracias, Laura, por los comentarios y sugerencias y preguntas. Continuamos con Joaquín Perren. Joaquín, adelante. Bueno, en principio quería agradecerle a Ramiro por la posibilidad de participar de este panel tan coral, tan polifónico, con tantas disciplinas y tantas territorialidades representadas. Dicho esto, me gustaría comenzar este breve comentario de un modo poco convencional. En lugar de hablarles de lo que el libro efectivamente es, de su contenido, sus principales características, me parecía mucho más interesante destacar lo que no es. Y solo a partir de este ejercicio de identidad negativa, señalar algunas de las múltiples fortalezas que tienen las ciudades y la teoría. El primero de los aspectos en que quiero focalizarme se vincula con el tono general de la obra. Aunque haya surgido en el marco de un concurso de cuadernos de cátedra y tenga un registro de escritura llano y accesible para el gran público, el libro que hoy presenta Ramiro es mucho más que un manual, es mucho más que un handbook. Sin dejar de ser un producto editorial sintético y atractivo, como Ramiro propone en los agradecimientos, las ciudades y las teorías tienen mucho de declaración de principios de un campo que, aunque de facto existe, no había tenido todavía un texto liminar. Por eso el libro funciona como carta de intenciones para lo que Ramiro con total claridad denomina como estudios sociales urbanos. Una perspectiva que contiene a las diferentes disciplinas que ponen en el centro de sus reflexiones a la ciudad, pero que es mucho más que la sumatoria de esas partes. Es mucho más que la sumatoria de historia urbana, sociología urbana, antropología urbana, geografía urbana y un larguísimo etcétera. Es en todo caso un ámbito transdisciplinario cuyo eje vertebrador es aquello que permite a Ramiro servir de coordenada inicial de su trabajo y que es el criterio a partir del cual nos propone ese maravilloso viaje por 2 siglos de producción académica. Esto de prestar atención en las interfaces que existen entre lo social y lo urbano, el medio construido y las prácticas, la estructura espacial y la estructura social, o como dice Richard Sennett, ese vínculo indisoluble entre la cité y la ville, entre lo edificado y lo vivido. Así como no es un manual, así como no es un handbook, tampoco es un libro clásico de teoría. Esos que ofrecen una apretada síntesis de los postulados de un puñado de autores canónicos, grandes hombres, diría la historiografía positivista, una especie de panteón, o de cementerio, si se quiere, donde se rinde tributo a quienes ya no están. En lugar de prestar atención en los linajes, que traen consigo una mirada del tiempo. Daniel, ¿podés apagar tu micrófono? ¿Qué pasa? Decía entonces que en lugar de prestar atención a los linajes, que traen consigo una concepción lineal del tiempo, Ramiro nos pone frente a una estrategia mucho más original y potente, la de los cronotopos. Esto de domiciliar los sistemas teóricos en campos de fuerza que, por supuesto, trascienden lo estrictamente científico. Y este es uno de los grandes méritos del libro, es uno de sus puntos altos.
Es muy interesante cómo Ramiro repone el contexto macro, esos climas de época que sirven de humo para el desarrollo de determinadas ideas en torno al urbano. Sin decirlo explícitamente, nos invita a preguntarnos si el aporte de Simmel hubiera sido posible en otro contexto que no fuera el de esa Alemania que apuraba los ritmos de su industrialización y que había hecho de Berlín una de las principales ciudades del planeta. O si la apuesta relacional de Gluckman hubiera fructificado sin los grandes imperios coloniales europeos, esos que en las primeras décadas del siglo XX todavía gozaban de muy buena salud. O por la negativa, si las ciudades globales de Sarkiasasen podrían haber sido desarrolladas teóricamente en los años dorados, cuando crecimiento y equidad social eran la norma y no la excepción. Pero este deseo de reconstruir las grandes avenidas por donde circula la historia no clausura la posibilidad de explorar la biografía de los autores visitados. Más bien todo lo contrario. Ramiro reconstruye con mucha maestría, con mucha imaginación sociológica, diría Wright Mills, esa zona que media entre la sociedad y el individuo. O dicho en otros términos, las formas en que esas trayectorias vitales modelan determinados lenguajes sobre lo urbano, con sus preguntas, con sus categorías y con sus redes conceptuales. Es ese Engels maravillado y horrorizado por las ciudades engendradas por la revolución industrial, pero también es el Efé frustrado frente al urbanismo moderno, con sus enormes complejos habitacionales periféricos y esos centros copados por las agencias del Estado. Es precisamente este ir y venir entre texto y contexto, esos juegos de escala, como nos gusta decir a los historiadores, uno de los principales activos del libro, y sin lugar a dudas una guía metodológica para quienes hacemos ciencias sociales. Además de no ser un manual, o un texto clásico de teoría, el libro que hoy presenta Ramiro no es un diccionario, un género bastante de moda en los tiempos actuales. No es un conjunto de fotografías como puede hacernos pensar la idea de cronotopo, esto de asociar diferentes sistemas teóricos a una fecha y a un lugar. Por el contrario, y esto lo dijo Laura y Mercedes, Ramiro baña de temporalidad a su libro. Se esfuerza por mostrar el dinamismo y las tensiones que acompañan el devenir de determinados campos académicos. Y esto lo logra de dos formas a partir de las cuales recupera la historicidad de su objeto de estudio, que no es otro más que las ideas sobre lo urbano. El primero de ellos podría sintetizarse en una frase. Los cronotopos, lejos de ser el punto de llegada, constituyen el punto de partida para deriva que trascienden a los autores reseñados y que navegan por las aguas de la mediana duración. Las preguntas de Simmel, por ejemplo, las vemos en las ulteriores reflexiones de Benjamin, sobre todo aquellas que tienen la ciudad como escenario, pero también como protagonista de la modernidad. Lo mismo Ramiro nos propone en el Cronotopo París 1968. Si bien el acento está puesto en Lefebvre y su derecho a la ciudad, me parece muy interesante cómo va construyendo un continente semántico que incluye, entre otros autores, a Desserteau, a Herbie, o por la negativa, a Manuel Castells. Así, la instantánea inicial, la fotografía primigenia, adquiere textura, adquiere movimiento, volviéndose una película que dura varias décadas, y que es mucho más que esa fecha con la que comienzan los capítulos. Pero los cronotopos son dinámicos en un segundo sentido. No son compartimentos estancos, sino que admiten entrecruzamientos. Ramiro huye del tiempo lineal, newtoniano, diría Aguirre Rojas, construyendo una narrativa intrincada y por ende mucho más sofisticada. No es un recorrido lineal, es más bien una red. Si me permiten un término de la economía, Ramiro presta más atención en los flujos que en los stocks. Se esmera en mostrarnos las conexiones y preguntas compartidas que existen entre los cronotopos,
pero también sus tensiones y conflictos, las batallas que se libran entre ellos. Las ideas de Simmel aparecen en Chicago, Cronotopo 2 y Cronotopo 3, las de Engels resucitan en el París convulsionado de los 60, Cronotopo 1 y Cronotopo 5. La sociología urbana norteamericana, la de los 20, reaparece como modelo a ser criticado en Los Ángeles de fines del siglo XX. Cronotopo 3 y Cronotopo 6. Podríamos seguir, me voy a detener aquí solo por una cuestión de tiempo. En ese sentido, y en muchos otros, Ramiro explora con mucha sutileza uno de los pares constitutivos de la historia como disciplina científica, el del cambio y la continuidad. Nos ofrece un libro lleno de englobamientos sucesivos, en los que los lectores podemos observar préstamos, críticas, usos creativos de viejas herramientas, y sobre todo innovaciones teóricas situadas, porque el tiempo y el espacio importan y mucho. Esta es una idea que atraviesa de manera oblicua la obra de Ramiro. Precisamente por este manejo del tiempo, podemos identificar a las ciudades y las teorías no por lo que no son, sino por lo que efectivamente es. Un excelente libro de historia de las ideas sobre el urbano. Una obra que recoge lo mejor de la historia intelectual desarrollada por la Universidad Nacional de Quilmes, con Valen, Gorelick, Lienur a la cabeza, pero que a la vez deja su impronta, con una estrategia analítica original y muy, pero muy seductora. Ramiro nunca se pone en el lugar de un juez que desde el presente llama la atención sobre las inconsistencias de sistemas teóricos precedentes, sino que los recupera en toda su dimensión, con sus luces y con sus sombras. No los examina desde la comodidad de un campo académico que sumó rodaje, que sumó millas, pero tampoco desde el voluntarismo que nace de la aplicación anacrónica de ideas que fueron diseñadas en determinadas coordenadas espaciales y temporales. Ramiro recorre un camino intermedio, uno que es muy difícil de desandar, pero que él logra transitar con muchísima solvencia, con muchísima solvencia. Descubre que la actualidad de los cronotopos no radica tanto en sus respuestas, cerradas, sino en la validez y potencia de los problemas planteados, de los problemas formulados. Y es esta generalización de las preguntas, como alguna vez sugiriera la microhistoria italiana, aquello que permite a Ramiro recalibrar la geografía del conocimiento autorizado. Es lo que nos permite pensar a las ciudades del sur como algo más que el corazón de las tinieblas. Nos permite sacarlas del lugar de aberración o simple caso anómalo, para constituirse en productora de conocimiento localizado, por supuesto, como siempre ha sido, pero también deslocalizado. Algo de eso decía Laura hace un momento. Tan deslocalizado que permite que, gracias a una categoría tan latinoamericana como la de informalidad, podamos entrar en las entrañas de la urbanización euro-norteamericana. Siempre pensada en términos modélicos, siempre pensada en términos normativos. Tan deslocalizada que permite provincializar lo que hasta aquí había sido pensado como universal, como una meta a ser alcanzada por las otras ciudades. Tan deslocalizada que permite trazar raíces y rutas más complejas, como nos invita Anania Roy, construyendo relatos que tengan a la heterogeneidad como horizonte, como punto de partida y como punto de llegada. Justamente esa es la propuesta de las ciudades y la teoría. Escapar de los binarismos, escapar de la mirada evolucionista, poner en valor los matices, y propiciar puentes entre pensamientos situados. Por eso no necesita de un cronotopos Bombay, Nueva Delhi 2010, porque la mirada postcolonial impregna el conjunto del itinerario. Es la clave de lectura para cada uno de los capítulos. Por todo lo que vengo comentando, y con esto prometo terminar, las ciudades y las teorías no es un manual,
no es un libro de teoría clásica, no es un diccionario, pero sí una soberbia historia postcolonial de las ideas sobre lo urbano. Un texto imprescindible dentro de los estudios sociales urbanos, y no sería exagerado decir que estamos frente a un nuevo clásico de las ciencias sociales argentinas. Muchas gracias, Ramiro, por dejármelo presentar, y muchas gracias al público por escuchar esta larguísima perorata. Bueno, gracias, Joaquín, por los comentarios. Bueno, y ahora vamos a escuchar al responsable de este recorrido que parece que continúa por Wuhan. Así que, bueno, contanos cómo sigue. Un gusto escuchar a Ramiro ahora. Adelante. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a todas, a todos, y especialmente a Mercedes, a Laura, a Joaquín y a Máximo por aceptar la invitación, por estar aquí presentes, por sus comentarios, elogios y sugerencias. Estoy muy contento. La verdad, una cosa que señalaba María Laura, que fue bien intencionada, digamos, en el sentido de que yo quería que la mesa fuera efectivamente multidisciplinaria y federal, me parecía muy importante eso, entonces por eso pensé un poco en componer la mesa de esa manera. Máximo, un amigo de hace muchos años, como él dijo, que además hace unos años es director de la carrera en la que doy clase, que también admiro profundamente su trabajo en terrenos muy distintos, como el Colegio Militar de la Nación y China, ¿no? Y los trabajos de Mercedes, María Laura y Joaquín, para mí era re importante, y ahora estoy más tranquilo ahora después de escuchar sus presentaciones, porque respeto muchísimo su laburo, y al mismo tiempo son personas que vienen trabajando en estas cuestiones, y bueno, entonces era interesante confrontar como primeros lectores, primeras lectoras, qué veían ustedes en el libro, ¿no? Qué veían en el libro y qué valía podía llegar a tener el libro, qué ideas les sugería el libro. Bueno, en ese punto me parece que muchas de las cosas que señalaron, algunas fueron cosas que intenté producir intencionalmente, y otras más bien son esos efectos de lectura que siempre, bueno, que es así, ¿no? Es como decía Roland Barthes, escribir es ceder la última palabra, ¿no? Es como quien escribe no puede tener la última palabra respecto de la obra. Entonces la lectura de tres personas que de ángulos distintos, de disciplinas distintas se han metido, y desde lugares distintos, ¿no? Han explorado dimensiones del urbano, para mí me parecía muy, muy importante. Y les agradezco muchísimo todas las lecturas, comentarios, me anoté 1000 papelitos acá. Así que eso me parece fantástico. Lo mismo que como contaba Mercedes, que ya se esté usando, que ya se haya usado en un curso, me parece fantástico. Efectivamente, solamente 2 o 3 cosas, y para seguir el diálogo, y también un poco lo habíamos charlado con Mercedes, Laura, Joaquín y Máximo, y Natalí y Javier, abrir a las personas que están escuchando. Efectivamente, una cosa que yo sí quería lograr con el libro era salirme del modelo manual, para decirlo así, ¿no? De la idea de construir un manual únicamente, y me aventuré en algo que, bueno, sus lecturas son muy gratificantes para mí en ese punto, porque efectivamente yo quería como manejar como un doble registro, intencionalmente, eso lo intenté buscar, que era, por un lado, efectivamente, si una persona que no sabe nada o que sabe muy poco, que está adentrándose en el terreno de los estudios urbanos, ya sea desde la antropología, desde la sociología, desde la historia, tenga ahí algunas herramientas, y al mismo tiempo, como creo que cada uno y cada una de ustedes entrevió en el texto, hay ahí algunos debates, hay algunos hilos de los cuales tirar, ¿no? Y para discutir, que tienen que ver efectivamente con la situacionalidad del conocimiento urbano, que tienen que ver con cómo nosotros y nosotras proyectamos ese campo de los estudios urbanos, esto que traía Mercedes de los estudios comparativos, cómo seguirían estos cronotropos, como un poco la pregunta que hacía Laura. Digo, me parece que ahí, digamos, si bien no ocupa el centro del libro, efectivamente yo tenía esa idea de como que
que el texto se pudiera leer al menos en esos dos registros, ¿no? Una persona que está recién iniciándose puede tener ahí algunas claves, algunas sugerencias de lecturas, algunas filiaciones, y al mismo tiempo creo yo que hay algunos debates dando vueltas en el libro, y algo que hay que construir colectivamente, que tiene que ver, los tres lo marcaron de modos distintos, pero creo que de manera convergente, que tiene que ver con cómo hacemos estudios urbanos, ya sea desde la historia, desde la sociología o de la antropología, desde el sur, ¿no? Desde el sur, reconociendo la situacionalidad del conocimiento, pero al mismo tiempo la ineludibilidad del conocimiento de otros, ¿no? Me parece que ahí hay algo. Yo sinceramente estoy a veces sumamente preocupado, y cuando doy cursos de grado, pero más de posgrado, que se ha generalizado para mí una mirada un poco estereotipada de los estudios postcoloniales, ¿no? Y la idea de que se podría hacer antropología, sociología, historia, prescindiendo, ¿no?, de, qué sé yo, del conocimiento europeo. Me parece como casi disparatado, pero veo muchas veces eso. Por eso incluso tampoco, y eso lo digo en el epílogo, tampoco quise hacer un capítulo que sea en los estudios postcoloniales, ¿no? E incluso, creo algo de eso estaba en el señalamiento de Mercedes, incluso porque además los propios estudios postcoloniales se pueden transformar en un nuevo horizonte normativo que erode ciertas tradiciones locales, que son locales en cada país, en cada lugar, en cada región, ¿no? Entonces me parece que eso es interesante, me parece que hay algunas preguntas epistemológicas que esos estudios postcoloniales han traído que son interesantes, y al mismo tiempo yo no compraría todo el paquete respecto de la propia teodicea que ellos proponen respecto del conocimiento. Entonces, en esa tensión, que yo la resolví sacando ese capítulo, ¿no? Y colocando en el epílogo la pregunta, ¿hay estudios postcoloniales en los estudios urbanos, ¿no? Para mí hay alguien en esa ambivalencia, quería llamar la atención sobre esas cuestiones. Bueno, ¿cuál es el cronotopo que sigue? Preguntaba María Laura. Me parece que es interesante pensarlo. Yo la verdad que lamenté no tener conocimiento suficiente para... En la próxima versión del libro que haga, para mí hay dos capítulos, hay dos lugares, dos espacios, coordenadas espacio-temporales, como bien leyó Joaquín en el libro, que para mí estaría bueno tener. Una tiene que ver con los estudios africanos, ¿no? Con las ciudades africanas, con lo que está pasando en África, y otro claramente tiene que ver con Asia, y fundamentalmente, uno puede decir, quizás estereotipadamente con China, pero bueno, con China, ¿no? Con el urbanismo chino. Si bien he leído cosas, no me sentía con conocimiento suficiente como para hacer capítulos análogos a los otros, y ahí me quedé un poco, y por eso también marqué algo que Laura traía, que es esto, que efectivamente el conocimiento, si bien puede haber algún grado de erudición en el libro, es una erudición también situada y también muy condicionada por las lecturas, por lo que yo llamaría el imaginario atlántico que tenemos desde aquí, ¿no? Desde aquí miramos, para nosotros el mundo se divide en dos continentes que están separados por el océano Atlántico. Esa es la imaginación geográfica dominante que hay en países como Argentina. Eso orienta nuestra mirada, y por supuesto, como toda orientación de mirada, nos deja un montón de puntos ciegos. Y creo que el desafío nuestro, por un lado, es reponer esas lecturas de qué está pasando en esas ciudades, qué está pasando en esos continentes, y cómo eso podría dialogar con nuestro propio trabajo, ¿no? Y creo profundamente en que el modo de salir de cierto provincialismo muy profundo que a veces nos atraviesa a nosotros, creo que yo también tengo una visión negativa de ese aspecto, ¿no? Es decir, del caso por el caso del cinismo, ¿no? Voy a analizar cómo, no sé, desalojaron una feria. Bueno, pero ¿qué más, no? Para mí el modo pasa por el lado de la comparación, por un lado, lo traían de modos distintos cada uno de ustedes, por el lado de la comparación, y por otro lado pasa por algo que creo que por suerte se está produciendo en los últimos años, que tiene que ver con la circulación, una circulación mayor del conocimiento, fundamentalmente una circulación mayor con colegas de la región. Me parece que eso está creciendo, ¿no? Yo ahí, en ese punto, en el capítulo sobre América Latina, juego un poco,
si uno lee el trabajo ese, que es un trabajo muy interesante, ¿no? Que es el trabajo de Gorelick del año 2005, sobre la ciudad latinoamericana, su diagnóstico era totalmente negativo respecto del presente del año 2005 de los estudios urbanos latinoamericanos, ¿no? Y yo creo que eso cambió, y algo de eso juega un poco en el capítulo de Sudamérica Latina. Creo que eso cambió, y cambió básicamente porque están apareciendo tibiamente algunos proyectos comparativos, como el PISAC que señalaba Mercedes en Argentina, pero también redes de intercambio a nivel regional. Y creo que la comparación, no para volver a la comparación que suponía que uno comparaba dos entidades aisladas, sino más bien para pensar la comparación como un juego de espejos, de triángulos, ¿no? De figuras geométricas que conectan lugares. Ese tipo de ejercicio comparativo creo que nos va a ayudar para robustecer el conocimiento que producimos desde acá. Ese es uno, y la otra cuestión, creo yo, es que tenemos que ser más sistemáticos en la recuperación de lo ya hecho. Me parece que eso es clave, ¿no? De recuperar las propias tradiciones locales, regionales sobre la ciudad latinoamericana. Después, la cuestión, sí, creo que ciudad es una palabra que no describe los aglomerados en los que vivimos. Eso sí, estoy profundamente... El tema es que no tenemos como otro nombre, ¿no? Pero creo que ciudad es una palabra que queda demasiado chica para nombrar, o a veces demasiado grande, la escala, ¿no? Un poco lo que quería María Laura, para nombrar lo que está pasando. Creo que tenemos que ampliar la imaginación geográfica al respecto, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué tipo de fenómeno socioespacial estamos habitando, estamos produciendo? Me parece que hay una pregunta, a mí particularmente me parece una de las preguntas más interesantes de los estudios urbanos para el futuro, ¿no? Ahora no lo recuerdo de memoria, pero hay hay un autor que dice eso, por mirar tanto la ciudad como el diagrama perfecto, perdimos de vista lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y eso me parece que muchas veces pasa eso. Tenemos esa imagen perfecta de la ciudad como una determinada forma, como una figura, como una determinada cartografía, y no podemos ver de qué modo los seres humanos estamos habitando el mundo, estamos produciendo espacio, estamos modelando. Y lo mismo con desestabilizar la textualidad, sí, yo de acuerdo completamente. Bueno, ahí no es para excusarme, pero sí, el concurso tenía unos requisitos de extensión, ¿no? Que ahí también eso, como, bueno, no podía extenderme demasiado al respecto, pero, bueno, creo que coincido completamente con eso, que hay que ver otras materialidades, ¿no? Y coincido también en que las ciudades intermedias y otras formas de agregación, ahí está mi hijo, y otras formas de agregación socioespacial están totalmente subrepresentadas en el libro y en general en los estudios urbanos, ¿no? Eso totalmente. Y después algo que dijo Joaquín, que me gusta que lo señalaste, no ser un juez. Yo creo que, bueno, por supuesto yo tengo mi posición respecto de las cosas, pero siempre tengo la idea, o al menos intento cuando doy clases o cuando escribo algo, no ir directamente de frente a decir eso, ¿no? No por ocultar desde dónde hablo, sino porque me da la sensación, nunca me gustaron los docentes que únicamente dictan lo que les gusta. ¿No? Nunca me gustó ese tipo de profesor, ¿no? Que, bueno, como yo soy marxista, no enseño Durkheim. No, flaco, vos tenés que enseñar teoría social. Entonces Durkheim tiene que estar aunque no te guste. Y entonces eso me gusta que lo hayas visto, porque a mí me parece que eso sí hay que, incluso yo, por supuesto, tengo mi preferencia y probablemente en el texto se lee, se entiende, se vean mis preferencias, pero no me gusta ese lugar de enunciación que es la persona que está constantemente marcando carencias y faltas, y en todos los demás. Ese tipo de denunciación no me parece la más adecuada. Incluso no creo que tampoco creo que sea la más efectiva. Entonces eso me parece que es interesante. Antes de seguir con el evento, no quiero olvidarme primero de agradecer a la editorial, a Usame Edita. El libro es un objeto hermoso, no por lo que tiene adentro, aunque eso lo tendrán que juzgar ustedes, pero sí como la edición es bellísima. Quiero agradecerle a Javier, quiero agradecerle también a Lucila Schoenfeld, que la vi por ahí, hoy estaba por ahí, que con ambos estuve trabajando mucho y muy rápidamente. Cuando
el libro fue seleccionado, me enteré a fines del año pasado y mandé una nueva versión corregida a principios de este año, y ellos, Javi y Lucila, me acompañaron, corrigieron, sugirieron cambios, todo el equipo de diseño que modeló las cartografías, Flavia Costa como directora de la editorial, a la Universidad, la Universidad Nacional de San Martín, a la Escuela IDAES, a todos los colegas y las colegas de IDAES, ¿no? Especialmente a varias y varios, Ceci Ferrao, Diana Favaro, que ha dado varios años clase conmigo de estudios urbanos, con los cuales también siempre estamos dialogando cuestiones vinculadas con los estudios sociales urbanos o con temas afines, así que por supuesto que el libro está firmado por mi persona, pero también se ha nutrido de esa multiplicidad de diálogos, ¿no? Entonces no quería dejar de agradecer a Agustín López también, que me acompañó con cuestiones más formales, a Nathalie con todo el trabajo de comunicación, de hacer los flyers, bueno, en fin, lograr que este evento sea posible, bueno, a todas ellas y todos ellos también muchas gracias. Dejo por acá, cortito, y no sé, podemos abrir si quieren a comentarios, preguntas. Maxi, vos seguís mandando vos. Bueno, bárbaro. Gracias, Ramiro. Sí, tenemos un tiempito para aprovechar que hay mucha gente participando de este encuentro. Quien quiera preguntar, comentar algo, simplemente o levanta la mano o directamente abre el micrófono e interviene, porque hay 46 personas conectadas. Quien quiera hacerlo directamente, que si puede prender la cámara mejor, así al menos nos vemos virtualmente los rostros. Preguntas, comentarios, pedidos de libro también aceptamos, ya que estamos. Acá me acaban de mandar un WhatsApp de la universidad diciendo, no, es broma, pero aprovecho. ¿Quién? ¿Preguntas, comentarios? Yo tengo preguntas, pero interesable. ¿Sí? Bueno. No, mi pregunta es, alguien está preguntando dónde se consigue el libro. Bueno, después lo mencionamos, creo que mandaron por el chat el link de la universidad. Mi pregunta es una pregunta al autor como docente, y también, bueno, como autor de este libro, que es un dispositivo también de docente que ya se está incorporando a los programas, y que, como han señalado quienes lo comentaron, incluye y trasciende esos objetivos. La pregunta es, ¿cuáles son los desafíos hoy en día que vos enfrentás al dar clases sobre antropología del urbano, antropología urbana, antropología de la ciudad? ¿Cuál es el principal? ¿Qué es lo que tenés que desmontar en lo que traen los estudiantes? ¿Qué es lo que tenés que incorporar de lo que traen los estudiantes? Es una pregunta en serio. Bueno, ¿de dónde viene la necesidad de hacer este libro? ¿Es una necesidad de orden pedagógico? ¿Es una necesidad de orden de intervenir sobre un campo desde la práctica pedagógica? Eso. Bueno, buenísima la pregunta. A ver, yo creo que siempre cuando termina la cursada de estudios sociales urbanos, actualmente en el IDAES hubo un cambio de plan de estudios, y la materia que doy yo y que ahora se incorporó, ahora no, hace 3 años o 4 se incorporó Ana Favaro también a dictarla conmigo. Era una materia que originalmente se llamaba antropología urbana, y era una materia exclusiva del programa, del plan de estudios de la licenciatura en antropología. Con el cambio de plan de estudios en el año 2018, 2019, no, Maxi, por ahí fue en esos momentos, la materia se transforma en estudios sociales urbanos, se transforma en una materia obligatoria también para sociología, y un poco el motivo de la obligatoriedad de la materia tuvo que ver con que era una materia también bastante demandada por estudiantes de sociología, cuando la podían
podían cursar como optativa. Y en ese punto yo creo que algo que es un desafío, y que creo que es un desafío que se logra relativamente bien en las distintas cursadas, y que muchos estudiantes y muchas estudiantes después cuando terminan siempre lo remarcan, es empezar a mirar con otros ojos los entornos en los que habitamos, ¿no? Eso me parece que es una cosa que muchísimos, porque además, bueno, la materia para quienes no están en heredad es una materia de cuarto año de la carrera, es decir, que ya son estudiantes bastante avanzados, muchos y muchos ya están haciendo sus tesinas, haciendo campo, algunas, quienes vienen de antropología seguramente, y creo que ahí hay algo que trasciende incluso el propio objeto del urbano, ¿no? Me parece que el carácter constitutivo del espacio en la vida social es algo, uno de los desafíos de la materia, y creo que es uno de los aprendizajes más interesantes. El desafío para mí es más de orden metodológico, es cómo hacerlo, ¿no? Por esas notas que señalaba Mercedes, que están en el libro del cómo, es como una obsesión mía, y es intentar enseñar eso, ¿no? Bueno, está bien, el espacio no es una cáscara vacía, bueno, pero ahora, ¿cómo lo incorporamos, ¿no? Y cómo eso se articula con las prácticas sociales. Por eso, con Ana hemos implementado ejercicios como hacer walk-ins, ¿no? O pedirle a las y los estudiantes que hagan algunos ejercicios de observación y de registro. Me parece que ahí hay un desafío de la materia importante. Y después, el libro en sí mismo, yo creo que tiene que ver con que lo que me motivó es la insatisfacción respecto de otros libros, ¿no? Igual yo no sé si no me imagino dando este libro, que la bibliografía de la materia sea este libro, porque no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que, obviamente estaría bueno que lo lean, pero creo que tienen que leer otras cosas, ¿no? Si no sería nada. Pero sí, y que creo que tiene que ver con varias de las cosas que señalaron Mercedes, María Laura y Joaquín, que es la búsqueda de una clave de lectura de los fenómenos urbanos que no se reduce ni al sociologicismo ni al espacialismo, sino que intenta articular esas tensiones, ¿no? Quizás bastante con obsesiones que son mías, ¿no? No sé si son compartidas por todo el mundo, pero que un poco me parece que en el libro es una intervención en el campo de los estudios urbanos y en el campo de la enseñanza de los estudios urbanos, que traduce alguna de mis obsesiones más persistentes, diría por ahí. Buenísimo, gracias Ramiro. ¿Preguntas? ¿Quién quiere intervenir puede, creo que levantar la manito virtual, abrir el audio o el video, como quieran? Y mientras tanto, si alguien se anima a comentar, no tienen que... Sí. Ahí en el chat están algunas referencias vinculadas con cómo conseguir el libro. Yo conozco varios conocidos y colegas y amigos que han comprado el libro y les ha llegado muy rápidamente a su casa, ¿no? En distintos lugares del país. Bueno, se puede encargar en el sitio de UNSAM Edita. Y bueno, como decía Javi al inicio, el libro está como en dos formatos, tanto en papel como ebook. Son las dos opciones que hay. ¿Hay alguna promo, vivir afuera y con este junto? Los que dan una idea comercial puede, bueno, ahí meter una promo y ya aprovechan el envío. Es buena esa, ¿eh? Sí, no. Combo segura. ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ramiro? Hola. ¿Cómo andás? No, bueno, más allá de agregar de todas las cosas que han dicho, la verdad, bueno, destacar, yo vengo de la geografía, ¿no? Y es admirable cómo Ramiro todas las disciplinas las maneja a la perfección, ¿no? Entonces es difícil a veces saber qué disciplina es Ramiro. Pero cuando habla de la geografía y utiliza autores de la geografía, Doreen Massey, David Harvey, nos invita a los geógrafos y geógrafas a volver a las lecturas.
Eso es lo que tiene Ramiro, nos vuelve a invitar a leer los propios teóricos de la disciplina, que a veces creemos que lo tenemos sobreentendido, y en realidad no. Cursar con Ramiro y esa interpelación que hace a cada uno de la disciplina, uno vuelve a los autores, a las autoras y le encuentra otras aristas, ¿no? Las que Ramiro propone, los recorridos que Ramiro nos invita, y después se encuentra otro. Yo tengo el libro, no lo pude leer todavía, pero no pude leerlo, pero he cursado 2 seminarios con él, y algunas cosas sé que están plasmadas, algunos elementos en el libro, y lo que destaco, me acuerdo de una de las clases de él, cuando citó el libro de Berlín 1900, de Peter Fritzsche, cómo él juega con reactualizar los contenidos en estos espacios temporales distantes, diferentes a la actualidad. Ese trabajo metodológico que nos invita Ramiro es interesante. No sé, me acuerdo que hablaba del peso de los discursos hegemónicos en las ciudades con las centralidades, y hablaba de la ciudad de La Plata, ¿no? O de Buenos Aires como el centro de las ciudades, con ese discurso hegemónico que queda como anclado en el tiempo, de la centralidad. Bueno, ahí hay una lógica también de transferencia de recursos, de políticas públicas. Entonces, nada, yo sé que este libro me voy a encontrar con estas cosas que Ramiro maneja muy bien, y que nos invita todo el tiempo a reactualizarnos por un lado, y a repensar estos procesos de manera comparativa, que me parece un ejercicio sensacional, porque en realidad es un ejercicio de transferencia situado, que es un gran trabajo eso, ¿no? Ese trabajo de rescatar un recorte espacio-temporal, pero en la actualidad. Así que, nada, agradecido y obviamente que siga produciendo, porque hace una escuela de esto, ¿no? Nos permite a todos poder, como dirá Jerónimo, un amigo en común, el segurismo, ¿no? Esta escuela segurista que nos permite seguir produciendo sus contenidos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. No, solamente me reía cuando te escuchaba, porque el segurismo es una broma entre nosotros. Pero bueno, no solamente una sola cosa a partir del comentario de Juan Cruz. No, ¿qué es eso? Yo, digamos, la verdad que no, digamos, más allá de que siempre me autoidentifico como antropólogo, me parece que las disciplinas están ahí, digamos, no, hay que aprovechar todo, ¿no? Me parece que me gusta ese título de Howard Becker, para pensar la sociedad, la sociología no alcanza. Y bueno, me parece que para investigar, al menos, el compromiso es más con la pregunta que con la disciplina, ¿no? Me parece que eso siempre lo tomo como un mandato personal. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Comentar? Adelante. Sí, Diego. No sé quién levantó la... Hola, Ramiro, ¿todo bien? ¿Puedo preguntarte? Sí, adelante. Gracias por oírte, Ramiro. Me gustó mucho oír los comentarios. Voy a hablar en portuñol, estoy de Brasil, pero soy orientando de Ramiro, conocemos. Y entonces, yo ouvindo las personas a hablar, me quedé mucho curioso con esa tentativa que tienes en esa función de sociología urbana y antropología urbana. Son, vamos a hablar así, 2 carreras distintas, que se formaron como culturas de pensamiento distintas, pero que lo oí por los comentarios, tientas agregar, ¿no? En tu escrita, estas 2 tradiciones. Y gostaria que hablaste más sobre esta tentativa de juntar lo que infelizmente está muy separado por las veces. Acá en Brasil es muy distinto hablar de sociología urbana y hablar de antropología urbana, ¿no? Y entonces quería, y a veces hay bromas con la colega que habla entre los departamentos, entre los segmentos ahí. Entonces quería que hablase un poco cómo conseguiste articular estas cuestiones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Junior, por la pregunta. Bueno, creo que ahí también, más allá de mis intereses, tiene que ver incluso el propio IDAES, ¿no? Hay una apuesta institucional en IDAES que más allá de que hay carreras disciplinares, ¿no? Está la antropología, está la sociología,
hay un doctorado en antropología, un doctorado en sociología y otro en historia. Está la apuesta a cierto diálogo entre disciplinas, a una idea que me acuerdo que en un encuentro colectivo en IDAES dijimos como pensar desde alguna disciplina, pero no necesariamente circunscribirse a esa disciplina. Creo que igual, de todas maneras, la tensión entre sociología y antropología habla muchas veces de los arreglos institucionales, ¿no? De cómo se organiza institucionalmente y cómo las propias maquinarias educativas organizan las tradiciones. No sé, a mí sí me hace reír. En Argentina los sociólogos leen a Durkheim y los antropólogos leen a Moss, ¿no? Y, bueno, eran tío y sobrino, ¿no? Entonces me parece que trabajaban juntos y publicaban juntos. Entonces quiero decir, no hay que creerle demasiado tampoco. Me parece que uno no puede pensar sin disciplina. La disciplina del canon, la disciplina organiza, marca algunas cosas, pero después hay recorridos. Y me parece que hemos heredado mucho una cultura muy norteamericana respecto de esa distinción tajante entre sociología y antropología. Y a mí me gustan más otras tradiciones, incluso, por eso me gusta mucho más la antropología británica, por ejemplo, donde, no sé, los grandes antropólogos clásicos británicos eran lectores fervientes de Durkheim, ¿no? De Pritchard no puede existir sin Durkheim. Y entonces, de ese tipo de cruces me parece que hay que volver a pensar en esa clave, ¿no? A mí me da esa sensación. Y creo que los estudios urbanos en sí mismos, a la vez, son un campo ya, ¿no? Son un campo de conocimiento y un campo multidisciplinar de conocimiento, que por supuesto cada una llega con su bagaje disciplinar a pensar ese campo. Algo que comentaba María Laura del libro, cuando yo pienso en los estudios sociales urbanos, enfatizo la cuestión de lo social, porque evidentemente si viene un arquitecto o un urbanista me va a decir, bueno, no sé, no está la Escuela de Venecia, y quizás tendría que estar la Escuela de Venecia, ¿no? Tafuri, los grandes teóricos, los grandes arquitectos italianos de la segunda posguerra. Bueno, no están y, bueno, es una pena que no estén, ahí también mi conocimiento llega hasta saber que existen, pero no sé si puedo escribir un libro sobre ellos, pero entonces, efectivamente, mi cruce fue más bien este cruce de cómo lo urbano se tornó en la clave de lectura de procesos sociales, algo que enfatizó mucho en su lectura Mercedes, ¿no? Entonces el urbano como clave de lectura de la globalización, el urbano como clave de lectura de la modernización, ¿no? Y cómo lo social, los antropólogos, pensaron la ciudad. Ahí en ese doble cruce intento circunscribir un campo que por supuesto no sigue las líneas disciplinares de las ciencias sociales, entonces mezcla antropología, sociología, geografía, pero que tampoco abre a todo el mundo. Entonces no están, por ejemplo, los teóricos del urbanismo, que podrían haber estado, ¿no? También, pero bueno, ahí hay que cortar. Pero yo creo que es eso. Junior sacó la beca postdoctoral de CONICET, con lugar de trabajo en IDAES, pero bueno, le agarró la pandemia, así que estamos esperando que pueda entrar al país en algún momento. Pero creo que también algo de ese cruce entre sociología y antropología lo vas a encontrar, creo yo, en el IDAES mismo, porque las dos carreras, si bien tienen cada una su perfil, van bastante de la mano, hay docentes que vamos y venimos entre las dos carreras, y bueno, entonces ese diálogo disciplinar es bastante fluido. Bueno, tenemos tiempo para una preguntita más. No sé a qué hora tenemos, qué tiempo tenemos, Javier. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Adelante. Bueno. Yo no veo a nadie, pero no sé. Bueno, ¿vamos cerrando, Ramiro? ¿O? Sí, es algo que Mercedes, Laura, Joaquín quieran comentar algo más. Sí. Si no hay preguntas o comentarios, podemos ir cerrando. Por supuesto que las comentaristas, Joaquín, Laura, Mercedes, si quieren agregar algo. Bueno, acá mandan felicitaciones. Ramiro, ¿querés cerrar con algunas palabras? Yo cierro, como vos quieras. Adelante.
No, sencillamente agradecerle a todos, a todas, especialmente a, bueno, como ya señalé, a toda la gente de la editorial, y a vos, Máximo, a Joaquín, a María Laura y a María Mercedes. Un gustazo tener sus lecturas. Me pusieron muy contentos con lo que vieron en el libro, con los comentarios que hicieron. Y bueno, el diálogo va a continuar, ¿no? En múltiples espacios. Ahora después, ni bien, después mando un chivo, después de las vacaciones hay un evento muy interesante que están organizando Mercedes con Mariano Perelman, otro colega de la UBA, y va a haber bastante, vamos a poder seguir discutiendo cuestiones de ciudad y cuestiones de ciudad en pandemia, así que bueno, seguramente lo van a ver por redes, pero es el 9 y 10 de agosto, ahí muy cerquita después de este receso. Así que bueno, muy contento con la presentación, con la editorial, con los colegas y las colegas, y bueno, el libro ojalá tome su propia vida y sus lecturas y sus debates, así que quedo atento para cualquier comentario, pregunta, continuarla en otro contexto. Bárbaro. Bueno, gracias a todos. Felicitaciones a Gracias. Ramiro, felicitaciones al gran trabajo que hace la Universidad Nacional de San Martín, la editorial UNSAM Edita. El libro yo no lo vi en formato material, pero se ve que es una gran edición, que también está pensado, desde la edición está pensado también para ser amigable con las lectoras y los lectores, así que eso también es muy valioso. Y también es una alegría que siendo un viernes casi 8 de la noche haya casi 30 personas conectadas y interesados e interesadas en este intercambio. Así que eso ya habla muy bien del trabajo de Ramiro y del libro, y es un excelente punto de inicio, al menos del recorrido del libro de acá en adelante. Así que, bueno, gracias y, bueno, cuidémonos. Un abrazo. Sí. Hasta luego, nos seguimos viendo. Hasta luego. Chau, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bien, Javi, muy bien, muy bien.